Ahí más o menos. Ok. Complicadito. Ahí vamos. Ok, algo es algo. Hasta el final. Ok, muchachos, hoy vamos a hablar sobre miembro inferior. Ok, miembro inferior es considerado toda la parte desde pelvis hacia los pies, obviamente, desde región pélvica hasta la parte caudal, ¿no? Del cuerpo. Ok, cuando esto quiera pasar. No sé por qué no se pasan las diapositivas. Jorman, preséntate. ¿Qué pasó? La diapositiva. ¿No le salen las opciones en la parte de abajo? No, me dice es salir de pantalla completa. Jorma, teletranspórtate. Es que, imagínate, tendría que compartir mi pantalla para ver qué es lo que le sale a ella. De la vista de espectador. Morfosis, amigos. Ya va. Yo creo que la profesora está pasando la diapositiva con los miembros inferiores. Es el destino, está dando señales. Hoy no vamos a recibir la clase. Claro que sí, aquí me van a ayudar, espérense. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Jorma, tú no te puedes reír, estás de reposo. Así se le vaya la luz, la profesora ya la da la clase. Así le digo clase de estudiar. Profe, la compañera está intentando... No, bueno, listo, listo. Ya va, Betsaida, tu micrófono está mal, Betsaida, por si acaso. No se te entiende absolutamente nada. ¿Quién dijo que no íbamos a pasar a clase? Quiero saber. La luz, bebé, la luz. Ok. Betsaida, bueno, por muchachos. favor, muteala. Ajá, voy a empezar, muchachos. Este miembro inferior va a corresponder, ¿verdad? Toda aquella parte desde la cintura pélvica, que es la región pélvica como tal, la ingle, hasta la parte caudal, que son los pies. Aquí tenemos en generalidades que lo podemos dividir en una vista anterior y una vista posterior. Obviamente, en la vista anterior tenemos la región inguinal, que son los laterales de las piernas, ¿verdad? A los laterales de lo que serían los miembros, los genitales. Tenemos la parte femoral, tenemos la rodilla, la tibial y obviamente el pie. Y en una vista posterior tenemos que está la región glútea, está la región femoral, que esos nombres los recibe por el músculo que está predominante en esa área, la región poplitea, ¿verdad? Que es esa fosita que está atrás de la rodilla, la región tibial, que se caracteriza por los gemelares, por los músculos gemelares, y el pie, que sería en esta proyección, pues la planta del pie. ¿Ok? Con respecto a los huesos que vamos a tratar en miembros inferior, principalmente van a ser los coxales, que los coxales son esas orejitas, muchachos, que ven allí antes del primer huesito. Es decir, esas dos orejitas que me conforman a mí la pelvis se llaman huesos coxales. ¿Ok? El huesito que viene después de la parte coxal, sea la derecha o la izquierda, porque los dos van a tener una anatomía igual, ¿verdad? Solamente derecho e izquierda. La primera tenemos es el fémur. El fémur es uno de los huesos más
grandes del cuerpo, es el más grande y pesado, de hecho. Y la parte de la batata, por así decirlo, tenemos el peroné, que es este huesito largo que vemos aquí, este gordito, y la tibia, ¿ok? Digo, al revés, el peroné es este y la tibia es este, me confundí. Ok, y en el pie, ¿verdad? Tenemos que, como en la mano, se va a dividir igual en falanges y en huesitos pequeños que van a conformar esa parte plantar, que lo vamos a ver más adelante. Estas son como las generalidades para que ustedes se asocien a qué huesitos son los que vamos a tratar, ¿ok? Las orejitas de la cintura pélvica, que la cintura pélvica es toda esta región que está aquí, que lo conforma esos huesitos coxales, se va a dividir en derecha e izquierda, obviamente. El fémur, que es la primera, tenemos el peroné, que es el que está en región medial, es decir, después del fémur, hace una articulación directa, ¿verdad? Y la tibia, y el peroné que digo, es el que tiene una articulación más asociada a la tibia, no tanto al fémur, sino que la tibia y el peroné hacen su articulación para poder anclarse al pie. Eso lo vamos a hablar más adelante, de manera simplificada. Ok, primero vamos a hablar del hueso coxal. El hueso coxal es considerado un hueso plano, ¿ok? De amplia magnitud. También es uno de los más grandes y constituye lo que sería la cintura pélvica, como había mencionado. Este se va a dividir en 3 segmentos, ¿ok? El segmento amarillo es el ilion y es importante que tengamos en cuenta que en el ilion se va a conseguir esta estructura ósea que recordemos que en clases habíamos mencionado, todo aquello que sea un hueco en un hueso va a ser un surco. Toda relieve o toda estructura 3D, por así decirlo, que se pueda tocar en un hueso es una protuberancia, ¿ok? Esta protuberancia que vemos aquí, ahora se me perdió el dedito, ajá. Esta protuberancia que vemos aquí, que está en la parte amarilla, se llama cresta ilíaca. Y es importante que la tengamos en cuenta en el ilion porque allí va a hacer anclaje varios músculos, sea el glúteo o sean los otros que vamos a mencionar. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta lámina es que la parte coxal o esa orejita, ¿verdad? De la cintura pélvica que lo estamos viendo, o sea, esta es una de las partes de acá, lo estamos viendo en una vista más ampliada, en una vista anterior, ¿verdad? Entonces, la parte amarilla es el ilion. La parte azul se llama isquion y el isquion va más a la parte del fémur. Y la pubis es este huesito rojo, o bueno, la parte roja que está aquí, que sería la parte final del hueso. Iría más en relación a la parte glútea, al coxis, ¿ok? Este agujero que vemos aquí también es importante y quiero que se lleven también esta estructura semilunar que están viendo aquí porque es importante para la articulación coxofemoral, ¿ok? Ya la vamos a ver adelante y este agujerito de aquí que también se los coloqué. En una vista lateral de lo que sería el hueso coxal, tenemos que el ilion, estamos hablando del ilion, que es la parte amarilla, es la parte apical de lo que sería la parte coxal. Es decir, si yo me refiero en el examen de alguna forma como parte apical del hueso coxal, ustedes ya saben que yo me estoy refiriendo al ilion, ¿ok? Porque es la primera parte del hueso. Tenemos aquí que aparte de la cresta ilíaca, que es esta estructura que les estoy señalando aquí arriba, como el bordecito ese, el rebordecito que tiene aquí, esa protuberancia, tenemos que también tiene como que otras líneas a partir o en ese surco coxal, ¿ok? Esas líneas glúteas, que se denominan de esa forma, van a ser 3, la posterior, la anterior y la inferior.
y esas tres se van a simplificar como alas del ilion o la cara glútea, ¿ok? ¿Por qué se los coloqué y por qué es importante? Porque debido a esas líneas glúteas, el glúteo va a ser su anclaje, sea el glúteo mayor, sea el glúteo menor, lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se lleven de esta lámina que las líneas glúteas son parte para la inserción de cada músculo, sea glúteo mayor o glúteo menor, ¿ok? ¿Vamos bien hasta los momentos? Profe, ¿me podía repetir ahorita la última parte? Sí, sí, repita porque aquí se me quedó pegado el teléfono también. Ok, esta es la parte superior del hueso coxal, es decir, el ilion. El ilion, ¿verdad? Tiene tres subdivisiones o líneas. Podemos ver que aquí les mencioné que esto se llama cresta ilíaca. Y estas líneas que se ven aquí, que se ven adentro como del surco de ese huesito, porque acuérdense que es plano, entonces él va a tener una profundidad. Tiene tres líneas glúteas, las cuales son importantes para el anclaje o la inserción de los músculos del glúteo, sea mayor o menor. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se lleven de que esas tres líneas glúteas, posterior, anterior e inferior, van a formar el ala del ilion. Y eso es la cara glútea, ¿ok? Aquí va la nalguita, aquí va el glúteo. Entonces quiero que se lleven eso de esta parte. ¿Entendieron? Un resumen. El ilion es la parte posterior del hueso coxal, es decir, es la primera parte, es la parte que vemos en color amarillo. Y tiene esas tres líneas que son importantes para la inserción de los músculos glúteos. Ese conjunto de esas tres líneas, posterior, anterior, inferior, que se llaman líneas glúteas posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior, se llama ala del ilion o cara glútea. Uno de los dos nombres está bien aceptado, o sea, están aceptados los dos. Ok, miren lo que les estaba mencionando de la cresta ilíaca. Aquí estamos viendo la imagen completa de la cintura pélvica. Obviamente ahorita no lo estábamos viendo de esta proyección. Si alguien me dice qué proyección es esta, si la anterior era lateral, ¿cuál es esta? Frontal. Frontal, profe. Pero ese hueso no está picado. Está en la parte de adelante. Posterior. No, ese es anterior. Esa es la parte anterior. Anterior. Correcto, Anterior. esa es la parte anterior del hueso coxal. Ya les dije, así como lo menciona la imagen, los bordecitos o esa protuberancia, que aquí obviamente no se va a ver porque está desde un enfoque más animado, más dibujo, esa protuberancia que tiene el hueso coxal se llama cresta ilíaca y es importante porque ahí también se van a anclar la mayoría de músculos. Tenemos el acetábulo, ¿verdad? Que les mencioné, que es esa parte semilunar que tiene el hueso coxal, es decir, toda esta agriolita que tiene aquí, que de verdad se describe como región articular semilunar, es el acetábulo. Es importante que se aprendan ese nombre, muchachos, porque ahí va a anclar de manera perfecta la cabeza del fémur, ¿ok? Y esa articulación es una de las primeras que se van a hablar en esta clase. ¿Por qué? Porque es lo que une, obviamente, la cintura pélvica con la parte inferior y los que nos da soporte para poder, obviamente, caminar. Aquí vemos desde una vista pues anterior lo que sería el acetábulo, tenemos el isquion, ¿verdad? Que dijimos que el isquion era ¿qué? La segunda parte, porque si dijimos que el ilion es dijimos que el isquion es que es la segunda parte. Y la última parte de lo que sería el huesito coxal, que va hacia la región glútea, o sea, está más de manera posterior, no de manera anterior, aquí no se ve mucho, ¿verdad? Pero la parte del pubis va más hacia región glútea, es decir, a parte posterior hacia las nalguitas, hacia el coxis. Esta es la parte anterior de nosotros.
Ok. Y ese agujerito del foramen obturado, ¿verdad? Este huesito que está aquí, ese agujerito, también es importante porque es el que termina, ya vamos a ver que el fémur tiene como dos estructuras, la cabeza, ¿verdad? El cuello y otra parte del huesito que va encajado en ese agujero. También es importante para conocimiento de la articulación. Por eso se los coloqué de esa forma. Ok. Aquí tenemos una vista más animada de lo que sería la cintura pélvica. Ok, tenemos la cresta ilíaca, que son esos rebordes que están allí, que parecen unos rebordes como de pixita, ¿verdad? Tenemos el ilion, que es la primera parte, el isquion y el pubis. Ok, esta sigue siendo una vista anterior, pero ven que los huesitos del pubis van como hacia la parte de atrás y se unen en una estructura cartilaginosa que aquí estamos estudiando una pubis de mujer, ¿ok? Quiero que sepan eso, porque los hombres no tienen esa unión cartilaginosa de allí. Si alguien me dice por qué Somos perfectas. está esa unión allí, Será por el Para proceso poder de dar a luz. para que se luz. expanda para la cabeza. Por allí del es donde bebé. se expande y puede salir el bebé. Ok, perfecto. Es cierto, muchachos. Esa Punto estructura positivo. cartilaginosa, esa Jesús estructura Abarce, por si acaso. cartilaginosa que está allí Juan Diego en Benítez. las mujeres, ¿verdad? Es el que da la facilidad o es el que se expande en el canal de parto para dar a luz al feto. ¿Ok? Entonces tenemos la articulación sacroiliaca, ¿verdad? Que es esta que está aquí. En realidad eso no lo vamos no nos vamos a profundizar tanto en eso. Tenemos el borde del ala, pero el borde del ala de esta cosita que está dentro, que toda esta estructura, ¿verdad? Porque está el ala y está el sacro, que el sacro es este huesito que está en el medio, ¿ok? El sacro es ese huesito que une a las dos orejitas. Así que es importante. Si yo pregunto cuál es el hueso que une los dos huesos coxales de la cintura pélvica, ustedes saben que es ¿cuál? El sacro. ¿Ok? El promontorio es la parte en donde se da el anclaje o donde comienzan las vértebras. Desde la parte lumbar, obviamente, porque estamos viendo una parte baja. ¿Ok? Profe, repita lo del promontorio. El promontorio es esta estructura, muchachos, que están aquí, que eso va a unirse con las vértebras, ¿ok? El sacro es lo que va a unir a esos dos huesitos coxales, que son las orejitas que les mencioné anteriormente, ¿ok? Estos dos huesos que están aquí. Y el sacro es lo que va a unir a esos dos huesos coxales. El promontorio es una estructura que está dentro del sacro, ¿ok? Es una extensión. Y eso se va a unir con las vértebras para obviamente formar el esqueleto como tal. Lo que está abajo, que dice pecten del pubis, línea arqueada, todo eso, sí, son estructuras anatómicas, muchachos, pero eso ya es irnos profundo. Yo quiero que se lleven lo básico. Entonces, de aquí, ya saben, el sacro es el huesito que va a unir los dos huesos coxales y el promontorio es la extensión de ese hueso sacro que va a ir unido ¿con quién? Con las vértebras. Ok, perfecto. Como toda cintura pélvica, toda cintura en el cuerpo, ¿verdad? Sea cintura escapular, cintura pelviana, tienen sus divisiones, muchachos. Así como dijimos que en el tórax estaba no se los voy a decir. Alguien que me diga en qué se dividen los esqueletos del miembro superior. Axial, ¿y cuál es el otro? Axial y espendicular. Perfecto, Jormer. La cintura pélvica, ¿verdad? Se va a dividir también en dos. Esa región verde, a mí me gusta colocarle las cosas por colores porque siento que también es una manera de asociarlo más, porque yo sé que los términos en medicina son bastante complicados. Pero la región que está en verde, ¿ok? Va a ser la pelvis falsa, por así decirlo. Es la estructura, ¿verdad? O la pelvis mayor, porque también se le puede decir pelvis mayor. ¿Ok? Es aquella estructura, ¿verdad? Que va a estar constituida o se va a dividir
por los dos coxales, así como lo vemos aquí tal cual, por los dos coxales y por el hueso sacro y obviamente el promontorio, que es su extensión. Y prácticamente lo que sería la pelvis menor, sus límites son el sacro, sí, por la parte posterior, porque ajá, la estructura no va a ser totalmente hueca, pero ¿cómo se llama? La pelvis verdadera va a ser más que todo una fosa, muchachos, ¿ok? Que es lo que está en color amarillo. Así como lo dice el texto. La pelvis mayor, ¿verdad? Sus límites son la parte superior de las alas. Dijimos que las alas son ¿qué? Estas alitas de aquí son los ¿qué? Las dos coxales. Coaxales. Coxales. Ok. Y posterior por las vértebras. Obviamente dijimos que el promontorio va a unir a las vértebras, ¿verdad? Entonces, ajá, por eso es que dice posterior por las vértebras, porque realmente es su límite, pero con que se guíen de que la pelvis mayor o pelvis falsa, que es la que está en verde, y aquí dice fals, es la que está constituida por los dos huesitos coxales, por el promontorio y el sacro, ¿ok? No se vayan a perder con eso. Y lo que sería la pelvis verdadera o la que está en amarilla o pelvis menor, porque tiene esos dos nombres, ¿verdad? El límite va a ser el sacro y el coxis, obviamente de manera posterior, pero es una región más que todo hueca, ¿ok? Aquí más que todo son los canales, o sea, la mujer obviamente la función es el canal del parto y el contenido más que todo va a ser órganos, muchachos, los órganos reproductores. Por eso es que se dice que es una zona hueca, porque ahí va a estar insertado los músculos, exacto, los músculos del aparato reproductor, sea masculino o femenino. Y obviamente en la pelvis mayor, pues la función es la protección, porque si yo no tengo una cintura pélvica o una cadera, de manera coloquial, no es que me van a poner cintura pélvica es igual a cadera en el examen, por favor, sino que de manera coloquial, esto es la cadera, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la cadera? Dar protección. ¿Para qué? Para el miembro superior, porque es donde se va a sostener todo ese peso del tórax, de la escápula, de todas las estructuras que vimos, más el abdomen, que es bastante extenso. Y gracias a Dios que ustedes no ven abdomen, porque en ahora. Ok. Tenemos entonces el primer huesito de lo que sería el miembro inferior, que es la primera región del miembro inferior, ¿verdad? Tenemos el hueso, el fémur. Vieron que mencioné que tiene, ¿verdad? Una cabeza, que esa es la cabeza articular, que se va a anclar a la región semilunar que vimos en el huesito coxal. ¿Alguien me dice cómo se llama? El acetábulo. Perfecto. Correcto. El acetábulo, ¿verdad? Ok. Están atentos, me gusta. Entonces, ven que esa cabecita, ¿verdad? Que realmente tiene el nombre de cabeza y cuello del fémur, es el primer huesito que tenemos en el miembro inferior, es decir, en el muslo, ¿ok? Las demás vistas, esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. En la vista anterior tenemos, obviamente, el cuellito, la fobia de la cabeza femoral. Esto va a ayudar a la articulación, muchachos. Quiero que no se confundan, porque sé que van a leer las láminas después y van a decir, no, pero es que en el húmero también había trocante mayor y trocánter menor. Obviamente, por ser un hueso largo, va a tener esas protuberancias, ¿ok? Eso es lo que quiero que se lleven. Aquí en fémur también las hay, pero no es tan frecuente que aquí se estudie de manera troquín y trócater, como se estudia en el húmero, ¿ok? Así que no se vayan a confundir con eso. Sí, en el fémur ¿Puedes repetir esa parte otra vez? ¿Cuál parte? La del fémur que estabas explicando ahorita. O sea, toda. Ay, no. Ok.
que no la busquen. Ok, Ya, profe, no se ve la diapositiva. La diapositiva. ya voy. No se ve nada, no se ve nada. Ok. Profe, disculpe, ¿le podría dar entrada a Marcial Amaro? Que este teléfono se va a apagar y guardamos la carga del otro teléfono. Ok, ¿ya se ven las diapositivas o no? No, aún no, profe. No, no se ve nada, No se ve nada. No sé cómo hacer para que se van a ver. Norma. ¿Quién fue la que preguntó del fémur otra vez para una tarea? No se ve, no se ve, no se ve. ¿Quién fue el que? No sé. ¿Cómo es que puedo volver a proyectar aquí? Sí, ya salió Una la clase pantalla completa, de en la parte de tecnología. abajo está. Yo necesito unas clases de manejo de esta broma, de verdad. Yo se la doy, profe. Clase de informática. ¿Cuántos puntos? Ahí está Jorman. Vuelvan a estar repitiendo cosas, hombre. Dejen que la profesora adelante. No se ve, no se ve, no se ve. Estaba Juan Diego, sí, todos lo sabemos. Juan Diego está como Octavio. No se ve, muchacho. No, Qué pena, no profesora, sé, pues. de verdad. Creo que tendrá que cerrar y volver a abrir. muchacho. ¿Cuál es el Se saboteo? suspende el examen. ¿Cuál es el saboteo, de verdad? No se ve, muchacho. Dios mío, pero dejen que la profesora se concentre. Profe, él le está escribiendo por WhatsApp por si me quiere mostrar qué le está pasando en la pantalla y yo le ayudo con eso. Voy. Juan, ¿tú lo estás viendo? Señores, Voy 2 para ahí. minutos de descanso, vayan a comer, tomen agua, vayan al baño y volvemos Los enseguida. temas técnicos. Juan, ¿tú ves o no ves la lámina? Es que creo que fue que le... Gracias, profe. Ok, Fin entonces, del espacio publicitario. fin del espacio, sí, eso fue una propaganda. Ok, seguimos, muchachos. Entonces, como les estaba mencionando, el fémur está constituido por una cabeza principal que es importante para la articulación y esta va a encajar perfectamente en el acetábulo, que es esa región semilunar que tiene el huesito coxal, que ya vimos que literalmente sí tiene forma de una semiluna, de una lunita. Ok, tenemos el cuello también, ok, que este es el que va a articular de manera completa en el agujero que vimos que está abajo del acetábulo, ok, Foramen. para que no exista, para que exista completamente esa articulación coxofemoral. Luego tenemos líneas, ¿verdad? El fémur se caracteriza mucho, muchachos, por tener líneas, ¿ok? Surcos y líneas de protuberancia en todo su esplendor, ¿ok? Octavio, micrófono, por favor. Vemos que aquí hay línea intertrocanteria, ¿ok? Que es esta que está aquí y obviamente va a la par con el trocante menor, que es el que está aquí, que es esta protuberancia que estamos viendo aquí. Esta es la menor y obviamente ella tiene su estructura, su línea intertrocanteria. Y luego tenemos la cresta intertrocanteria, pero de la parte de una vista posterior, y tenemos el trocante mayor. Se dice que es mayor porque está más cerca de la cabeza o está más apical, más superior, ¿me entienden? Del hueso. Eso es de una vista posterior, porque en anterior no podemos lograr verlo. Ven que aquí no tenemos
la forma del trocánter, o sea, se puede ver que si apenitas aquí, pero esta es una vista anterior, obviamente no se va a ver. Es el hueso más largo, el pesado, y es obviamente el hueso más fuerte del cuerpo porque sostiene no tanto la parte inferior, sino que el cuerpo humano viene con un soporte desde arriba, es decir, el miembro superior y todas las estructuras que vimos y abdomen que, bueno, no lo tocamos, pero abdomen es una parte que también es bastante pesada por la cantidad de vísceras que hay. Quiero que se lleven de eso. La cabeza femoral, su cuello anatómico y los trocanteres. ¿Cuáles son los trocanteres, muchachos? No todos al mismo tiempo, por favor. Los huecos, esos que parecen como una fosita. No, esos son protuberancias, líneas y surcos protuberancias. Exacto. Los trocanteres son protuberancias, muchachos. Acuérdense que los trocanteres, el trocanteres, esos son sinónimos, ¿ok? Son protuberancias y las vemos aquí. El trocante menor y el trocante mayor. Recuérdense que en el húmero también hay esas protuberancias y no significa que sean el mismo hueso ni significa que sean iguales, ¿ok? Porque tienen que asociar bastante las imágenes. Cómo se ve un húmero y cómo se ve un fémur. Yo considero que se ven bastante distintos, a pesar de que los dos son huesos largos. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta la cabeza del fémur, ¿verdad? Que es bastante sobresaliente, es como tiene como un anclaje, es como si fuera un rompecabezas, muchachos, que va a entrar en esa articulación y obviamente forma la parte inferior, la cintura pélvica completa, con articulación y todo. Los adultos mayores sufren mucho de cuando se les desgasta la cabeza del fémur, se sale el fémur de la cadera. Exactamente. Bueno, cuando hay una fractura a nivel de lo que es el cuello, porque no es tanto la cabeza está protegida por la misma articulación. Mayormente cuando están las fracturas de cadera son en cuello, muchachos. Y si hay esa fractura de cadera, obviamente es como si ustedes partieran un palito, va a haber ese desequilibrio, no va a poder caminar esa persona porque no hay soporte. Y la mayoría de fracturas son en el cuello, no en la cabeza del fémur, sino en el cuello. ¿Okay? Profe, me acordé del pollo. ¿Ah? Me acordé del pollo. Sí, es que parece, uno tiene estructuras parecidas al pollo, no todas, pero en la mayoría. Ok, vamos con la parte de abajo, la pantorrilla, ¿ok? Tenemos los dos huesos principales de la pantorrilla, la tibia y el peroné. Como les mencioné, la tibia va a ser el hueso principal de lo que sería la última porción del miembro inferior o la parte anterior del hueso o del pie, o sea, la parte del medio, pues, de lo que sería el miembro inferior. Tenemos que está la tibia y el peroné. La tibia es la que más da el soporte. ¿Por qué? Porque aquí vemos una foto, ¿ok? Que fue lo que les dije que estaba de manera medial. Este es el fémur y este es la tibia. La tibia y el fémur van a tener su articulación directa, obviamente. Ella se articula con la rodilla, con estos tres huesitos, fémur, peroné y tibia, pero la más directa va a ser fémur y la tibia, ¿ok? El peroné, que es el huesito delgado que está al lado de la tibia, él va a ser como un soporte, sí, pero su articulación es más con la tibia, ¿ok? El peroné va a estar más anclado a la tibia. Lo que quiero que se lleven de esto es que el fémur va a estar más asociado a la tibia que el peroné. El peroné no suele tocar el fémur, ¿ok? Porque ven que la tibia tiene una cabeza bastante predominante en donde el fémur va a hacer su articulación directamente con esto. Se le llama cóndilo medial, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos en los huesitos del miembro superior que teníamos tróclea y teníamos capítulo y eso formaba un cóndilo? Perfecto.
¿Por qué lo vuelvo a sacar a la luz? ¿O por qué lo recalco? Porque los cóndilos, muchachos, como lo mencioné ese día en la clase, van a hacer ¿Podría nuevamente repetir a qué está asociado el fémur? a la tibia. El fémur va a estar asociado directamente a la tibia, porque el fémur no va a tocar tanto el peroné como la tibia, ¿ok? Por eso digo que el fémur está más asociado de manera articular con la tibia, porque está directamente ahí en el medio. El peroné está un poquito aislado, así como lo vemos aquí, que es ese huesito delgadito, y ese peroné va a estar más asociado a la tibia, no al fémur, sino a la tibia. ¿Me están entendiendo? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, correcto. Este nombre que está aquí arriba que dice cóndilo medial, cóndilo lateral. Acuérdense que cuando hablamos de cóndilo, que fue lo que les mencioné en la clase anterior, cuando decimos cóndilo son esas estructuras óseas que está igual, es parte del mismo huesito. Vamos a decirle como que esos surcos o esas anomalías del hueso que hacen posible una articulación, ¿ok? No le vamos a poner nombre de surco o protuberancia porque realmente pueden ser las dos, pero se le llama cóndilo. Y son esas, yo no sé si ustedes han visto los huesitos en la parte de arriba que hay como si fueran unos ramitos. Bueno, esas líneas, esas expresiones de los huesitos en las partes distales, en la epífisis, siempre se ve esas estructuras, esas líneas, hacen posible la articulación hueso con hueso, ¿ok? Porque acuérdense que la articulación involucra ligamentos, involucra músculos, involucra todo eso porque los tres trabajan en un conjunto. Ok, entonces tenemos en la definición que la tibia, bueno, es el hueso medial, está en la porción medial, y es el único que soporta el peso de esta región, de manera que obviamente el fémur se apoya de la tibia. Y el borde anterior, ¿verdad? Que es lo que nosotros nos podemos llegar hasta tocar en la parte del malleolo, ¿verdad? Ustedes ven que nosotros tenemos como un huesito allí que se toca, la espina, es la paleta, ¿verdad? Se conoce de manera coloquial como paleta o espina. Y tenemos que el peroné, que es el huesito delgado, ¿verdad? Este huesito delgado que está aquí. Vemos que de hecho aquí abajo no hay una articulación fija. Ven que es un hueso. Es un hueso que no tiene una cabeza, por así decirlo. Tiene una cabeza cuando se relaciona con la tibia, pero no tiene una cabeza cuando va para los pies. Es lo que quiero que se lleven. Es un huesito que es largo, pero que también es bastante delgado, ¿ok? Y tenemos profe, ¿y con qué termina la parte de abajo el peroné? ¿No toca nada? Claro, el peroné hace una articulación con el hueso astragalino, que es el primer huesito, el más grande del pie, que es el que hace esa articulación. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los huesitos del pie, pero ya se van a dar cuenta que esa articulación del peroné, ¿verdad? Es con el huesito del pie y la cantidad de ligamentos que forra ese pie, ¿ok? Eso es lo que le da la fijación. Profe, una pregunta. Es más como para la estabilidad, ¿no? Sí, es para estabilidad, pero realmente ese huesito del peroné en la parte de los pies, porque estamos hablando de la de abajo, que no se ve que hay como una estructura tan fija que se pueda anclar con otra, ¿ok? Que eso es lo que da la impresión de que puede quedar al aire, no. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que habían partes del cuerpo, así como el codo, que los ligamentos lo redondean completamente y es como si fuera un vendaje? Bueno, el pie funciona de esa forma. Usted tiene el micrófono prendido. Ok. Una duda. Ajá. El peroné, que es el otro huesito pequeño, ¿verdad? Ese va hacia la parte de atrás de la pierna.
Él va de manera lateralizada, porque él está literalmente en la paleta, o sea, en la paleta, está de lado, ¿ok? Pero acuérdense que hablamos que la tibia está de parte medial, el huesito está como escondido, no está totalmente posterior porque nosotros no tenemos un hueso de soporte atrás. Lo que nosotros nos tocamos atrás en la batata, ese es el músculo gemelar, que es Pero bastante grande. la parte de abajo, donde va donde le dicen el tendón de Aquiles o el talón de Aquiles, la parte de atrás, eso no es un hueso. No, el talón de Aquiles es un ligamento. Y sí, el talón de Aquiles es el ligamento que le da el soporte a toda la estructura del pie como tal. ¿Ok? O sea, no es un hueso, es como un cartílago. ¿Ah? No es un hueso, es un cartílago, la parte de atrás que no se toca. No, yo creo que lo estás confundiendo con el talón. No, el talón es la parte de abajo. Yo digo la parte un poquito más arriba. Bueno, ya vamos a colocar la imagen del pie para ver que me digas, pero realmente el peroné y la tibia son huesos, ¿ok? No hay cartílagos en el pie. La parte malleolar, ni siquiera la parte malleolar es cartílago, porque entonces todos nos fracturaríamos súper rápido eso, porque el pie es una estructura que es muy funcional. Aquí tenemos el pie, ¿verdad? En su estructura ósea, y que bueno, es similar a las estructuras de la mano, sí, pero aquí hay más huesitos, lamentablemente. Este huesito en que está en rojo es el que les estoy diciendo que se articula con lo que sería el peroné, muchachos. Este huesito que está aquí, este que está aquí, es el que va directamente articulado con el peroné y obviamente la tibia en este surco que está aquí. Obviamente aquí no se va a ver bien, pero ahí ven que en el huesito rojo hay como se ve como como si le pusieran un huequito. Sí, allí Es el que le da la estabilidad, que decía Jorge. Exactamente, allí va la tibia y al lado, ¿verdad? Va el peroné, o sea, va más al lado del astrágalo. El astrágalo es el huesito más grande del pie y forma la parte plantar, ¿ok? Tenemos que se divide en tarso, metatarso y falange. El tarso, ¿ok? Son 7 huesitos. Vemos que en los de la mano son 8, aquí son 7. Primero empezamos con el astrágalo, que ya dijimos que es el de mayor importancia. ¿Por qué? Porque aquí se va a anclar la tibia y se va a anclar el peroné para hacer la articulación, que ya vamos a hablar de los nombres de las articulaciones. Tenemos el cuboides, ¿verdad? Que es el que está más asociado a las falanges proximales, este verde que está aquí, ¿ok? Falanges proximales, los huesos del metatarso, las falanges son estas. Los metatarsos son los que están en amarillo. El cuboides está asociado a los primeros huesitos, o bueno, el quinto, de lo que sería el metatarso. Y luego tenemos los cuneiformes, que son 3. Y estos van a la par, muchachos, con los primeros 3 dedos. El primer dedo, que es este es el dedito gordo. El segundo y el tercero. En medicina, nosotros decimos primero, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. No decimos meñique, ni pulgar, ni así. Y el primer dedito se llama hallux para nosotros. Ese es un dato curioso que les dejo a ustedes, de que el primer dedo se llama hallux con H. ¿Ok? Y se mencionan así, tal cual. Primer dedo, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, para describirlo. Entonces, el cuneiforme, ¿verdad? Los 3 primeros huesitos de los cuneiformes van el primero con el segundo y el tercero. Ok, si yo llego y me da por preguntar que cuáles son los primeros 3 dedos que se articulan, cuáles son los deditos o cuáles son los metatarsos que se articulan con los cuneiformes, ustedes saben que va desde el primero al tercer dedo, porque ya el cuarto y el quinto dedo están asociados al cuboide. ¿Ok? Y el escafoide, que es el que está aquí, que va a ser la unión. No entendí. Me está lloviendo por acá. Escucho bien. Ok, el escafoide es el que va a estar unido o es el que va a estar anclando entre el astrágalo y los cuneiformes.
Y la parte del metatarso son los 5 primeros partes largas, los huesitos largos, todos estos huesitos, a pesar de que son chiquitos, son igual considerados como huesos largos del primero, segundo, tercer y cuarto, quinto dedo, ¿ok? Y las falanges son la parte de los deditos. Todos los huesitos de la falange son los huesitos que nosotros tenemos en los dedos, que son obviamente en el dedo gordo, así como en el de la mano. No hay una falange intermedia, porque obviamente el dedo sería más largo. Pero los otros dedos del segundo al quinto tienen una falange distal, que es la punta del dedo, una falange intermedia, que son estos anaranjados que están aquí, que los tienen el segundo, el tercero, cuarto y quinto dedo, y la falange proximal, que los tienen todos los dedos. Así como en el de la mano, si yo pregunto, ¿cuál dedo del pie o de la mano X de región de mano o pie no tiene una falange intermedia? Ya ustedes saben que es el primer dedo o hallux, ¿ok? ¿Hay una duda de esto? Profe, ¿puedes repetir esto, porfa? ¿Qué parte? Lo del dedo ese, Alex, la pregunta que hizo, ¿qué tipo de pregunta, pues? Ok. Recuérdense que las falanges y los metatarsos son distintos. Las falanges son la punta de los dedos y los metatarsos también están en región plantar, muchachos. Están en el pie como tal, en el dorso, en la parte plantar, o sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Cuando yo les digo que en la falange tienen que estar pendientes, es porque no todos los dedos, así como en el de las manos, tienen parte distal, tienen falange intermedia y tienen una falange proximal. Es decir, no todos los dedos de la mano ni de los pies tienen 3 huesos de falange. El dedo gordo siempre es el que nunca tiene una falange intermedia. ¿Por qué? O sea, la falange intermedia es este huesito que está aquí. ¿Ustedes ven un huesito aquí anaranjado? No lo hay, porque él ya es lo suficientemente grande, ¿verdad? Y no necesita el soporte, así como estos que están aquí, que sí necesitan la extensión completa para darle la forma al pie. Así que si yo les pregunto qué hueso o qué dedo del pie no tiene una falange intermedia, ustedes saben que es el pulgar. El hallux es el pulgar en caso de la mano y es el hallux en caso del pie. Hallux, se llama hallux, profe. Hallux. Yo los A-L-U-X. H-A-L-L-U-X. Eso se los mando por el chat porque aquí de verdad no se los coloqué. Profe, ¿y el de la mano me lo podría repetir, por favor? El de la mano, nosotros mencionamos como ya AKT, nosotros decimos primero, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. El quinto dedo sería el pulgar en la mano, pero ustedes pueden decirle pulgar para no extendernos, pero en el pie sí es hallux, muchachos, porque en el pulgar no tiene otro nombre así como el pie. Ok. Vamos con las articulaciones. Quiero que estén bastante atentos aquí porque la articulación de la rodilla es bastante compleja. Vemos que la articulación de la rodilla empieza todo en el acetábulo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a incrustar la cabeza del fémur. El fémur es lo que va a ser el protagonista, obviamente, de la articulación de la rodilla, pero no es la única. Porque acuérdense que lo que es la tibia y el peroné también son parte de la articulación de esa rodilla, porque todo va en un conjunto. Entonces tenemos que el fémur es estructura que vemos aquí. Tenemos la rótula, que se acuerdan que cuando mencionamos la rótula en tipos de hueso, dijimos qué tipo de hueso es la rótula. Un hueso accesorio, no sirve para nada, digo. Ajá. Total. Es un accesorio, pero sirve para desplazarse. Sirve para desplazarse, para echar broma. ¿Ok? Entonces tenemos que igual va a formar parte, muchachos, de la articulación de la rodilla porque sigue siendo un hueso. Otra estructura que es bastante importante en la articulación de la rodilla son los meniscos. Los meniscos son un tipo de amortiguación, por así decirlo, entre el
fémur y la tibia, ¿ok? El menisco es una estructura que hace ese tipo de... Es como esa estructura ósea, ¿verdad? Que me hace esa lubricación de esa articulación, obviamente con a la ayuda de otras cosas como el líquido sinovial, como mencionamos la clase pasada que les medio expliqué eso, pero quiero que se lleven que la articulación de la rodilla va a estar dada por la articulación tibiofemoral, que obviamente nos guiamos por el nombre. Tibiofemoral es la principal y es la que une la tibia con el fémur, ¿ok? Fémur, femoral son sinónimos, tienen que ver con lo mismo. Y la articulación paletofemoral, que es la rótula fémur, que sí está articulado, pero eso suele desplazarse mucho. Eso está articulado, pero mayormente siempre está asociado con los ligamentos cruzados, y los ligamentos cruzados no son amplios, no son, por así decirlo, no son lo suficientemente gruesos para que eso se adhiera allí y no se desplace. No, la rótula suele desplazarse igual, así tenga ese ligamento. Y luego tenemos la articulación coxofemoral, que ¿por qué le decimos coxofemoral? Porque tenemos el hueso coxal, ¿verdad? Que fue el que mencionamos, que él tiene esa forma de alita, ¿verdad? Tenemos esta articulación semilunar que se llama acetábulo, y tenemos pues la cabeza y el cuello del fémur que va articulado allí, ¿ok? Entonces, para resumir, la primera articulación que nos importa, que es la femoral, de cómo se une esa cadera, cómo funciona, es la articulación coxofemoral. ¿Por quién está correspondido? Por el hueso de la pelvis, que es el coxal, y el fémur, el primer huesito que está en el muslo. Y cuando decimos la articulación de la rodilla, decimos que es un conjunto de huesos. ¿Por qué? Porque no solamente hay dos, muchachos, hay varios. Está la rótula, está el fémur, está la tibia y está el peroné en cierta parte, de manera indirecta, porque ustedes ven que aquí el ligamento los medio une, pero igual está asociada o está considerada como una articulación o como parte de la articulación, ¿ok? Aquí les coloqué. ¿Los meniscos qué? Que no lo noté. ¿El qué? Eso no. El menisco es una estructura que le da lubricación a la articulación, muchachos, para que se pueda mover. Acuérdense, obviamente con ayuda del líquido sinovial, el líquido de la rodilla, pero acuérdense que lo que son los brazos y las piernas son las articulaciones más móviles del cuerpo, ¿ok? Profe, los meniscos son como que amortiguadas entre el fémur y el peroné para que no haya fricción. Cuando ese menisco se desgasta, empiezan los problemas de rodilla, que la gente no puede caminar o empieza a doler. Correcto. El menisco es esa estructura de... Es porque genera esa fricción. estructura, Que todo. Exactamente. Es esa Yo por lo estructura menos, ósea. en mi caso particular, tuve una ruptura del ligamento cruzado hace tiempo, hace muchos años. Y Ok. menicopatía 2 y 3, lo cual era imposible, porque como es el cuerpo humano de perfecto, yo no podía tener la pierna sobre el aire, sino que tenía que tenerla fincada, juro, por todo lo del dolor que correspondía a eso. Sí, el menisco, por eso les digo, el menisco hace una especie de ¿cómo se llama? De puente, de amortiguación Ajá. entre lo que sería la tibia y el fémur, y que también sirve para lubricación, muchachos, porque cuando ese menisco se desgasta, como dicen los muchachos, ya la articulación no va a manejarse jamás de la misma manera, ¿ok? Luego tenemos la articulación. Aquí tenemos, le puse una imagen para que sepan, este es un tipo de hueso, muchacho, esponjoso. Cuando el huesito es así, que tiene muchos huequitos, se le denomina esponjoso. Eso no va para el examen, pero quiero que lo sepan, porque van a ver que hay huesitos que son completamente compactos y otros que son esponjosos. Entonces ya saben que este es tipo esponjoso, porque sí está cortado a la mitad, Ese huesito. un corte frontal, que le dirían. No. Acuérdate que Corte sagital. Ajá, Sagital, ¿no? me gusta que ustedes mismos se corrijan, muchachos. Estoy Perfecto. orgullosa. Mamá orgullosa de su pollito. Ok, aquí tenemos
Aquí es el sagital, exacto. Tenemos el fémur, ¿verdad? Que es esta estructura que está aquí. Obviamente estamos viendo un corte sagital. Probablemente sea el lado derecho, no el izquierdo, sino la parte derecha de esa rodilla, ¿verdad? Tenemos estas cositas aquí amarillas, son grasa, esto es lípido, tal. Aquí vemos el menisco, ¿verdad? Que son esta estructura que está aquí, ¿verdad? Tenemos la tibia y tenemos la rótula, ¿vieron? La rótula es un huesito chiquitico, ¿verdad? Pero igual se articula, igual tiene sus ligamentos. Los ligamentos cruzados, pero igual algo hacen, muchachos, no es de accesorio, pero forma parte de la articulación. ¿Ok? Y ahora vamos por la articulación del pie o talocrural, que también se llama así. Considero yo que es mucho mejor que se aprenda el talocrural a que se aprenda en el tibioperoneal astragalina. O sea, es un nombre bastante pesado. En internet salen varios nombres, muchachos, para que ustedes sepan, de la articulación tibio-peronea astragalina. Sale siempre que se llama tibio astragalina o peronea astragalina, no me acuerdo, porque excluyen al peroné. ¿Por qué? Porque como el peroné es un huesito que es más pequeño, no tiene, ¿se acuerdan que él tiene su punta que no tiene como una cabeza como tal, sino que es como un huesito filoso? Bueno, como él es así y su formación es así, siempre lo excluyen de lo que serían las articulaciones. Pero para mí es importante porque hay otras literaturas que son las que yo me guío, que sí lo mencionan porque está ahí, es parte de la articulación, capaz no de manera directa y capaz el huesito tenga su deformidad abajo, no deformidad, en realidad todo eso es perfecto, pero hay gente que lo excluye, pues entonces quería asociarle eso. Se llama así porque tenemos que se une la tibia, se une el peroné y se une el astrágalo. Acuérdense que el astrágalo es el huesito rojo que está aquí, muchachos. El primer hueso es el más grande del pie, ¿ok? Profe, una pregunta para aclarar aquí. Hemos visto 3 tipos de articulaciones desde lo que es la pelvis hasta el tobillo, pues vamos a decir así. Está la articulación tibiofemoral, ¿no? Tibiofemoral, que es la rodilla. Es la articulación de la rodilla. Acuérdate que la rodilla es compleja. Es más que solamente el fémur y la tibia. Acuérdate que también están parte del fémur, menisco, rótula, tibia. Por eso aquí es decir, que ahí son varias articulaciones. Exacto, esto es un conjunto, muchachos. La rodilla es un conjunto de huesitos y estructuras que forman la rodilla. Acuérdense que la rodilla es una de las estructuras más complejas, tiene más movilidad y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que tenga 4 huesos que estén articulando allí, porque no es cualquier unión, es una unión de soporte completo. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo les coloque o ustedes estudien la articulación de la rodilla, tengan en cuenta que no solamente es la tibia y el fémur, no, muchachos, es la articulación tibiofemoral y la articulación paletofemoral, es decir, comprende tibia, fémur, rótula y meniscos, porque eso también está allí. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Ok. Y las otras articulaciones, dijo que eran articulaciones femoral, las paletofemoral. La coxofemoral, que creo que esa es la que te confundiste, la coxofemoral es la de la cadera con la pierna, obviamente, o sea, con la cadera y el fémur, es la primera sección de la pierna. Ok. ¿Cómo se llama? Dice coxo de coxi, femoral de fémur. Correctamente, esa es la cadera, muchachos. Obviamente, esta articulación va a llegar obviamente hasta la rodilla, porque el fémur es un hueso largo y llega hasta la rodilla, totalmente. Entonces, en la rodilla son estas articulaciones que ya mencioné, que no es una, no son 2, son 4. Fémur, tibia, rótula y menisco. Recuérdense de eso porque eso se va a preguntar y no quiero lloro. Quiero lloro porque se los estoy diciendo. ¿Ok? Y tenemos la articulación que es la tibioperonea astragalina, que yo les dije, en el internet va a salir.
como tibio astragalina. Ustedes la pueden buscar y van a ver que hay muchas cosas, hay muchas literaturas en internet que van a excluir el peroné, pero para mí el peroné es importante. Y hay literaturas como el Nether, que es el que yo me guío, y como el Moore, que él sí lo menciona porque es parte de la articulación de igual forma, ¿me entienden? Así el huesito no tenga una estructura ósea como tal de anclaje, como lo tiene el húmero, como lo tiene el fémur, porque mírense la estructura, no es lo mismo ver esto, obviamente, que aquí tiene su cabecita bien formada para el anclaje con el astrágalo, a tener este hueso liso, porque no tiene una estructura, ¿verdad? Profe, Entonces, dígame. quería destacar de que esa parte del peroné es una de las fracturas más comunes para las personas, ya que uno se dobla el tobillo y Ok. se fractura esa parte. Lo digo porque me pasó, es horrible. Ok, gracias por tu acotación. Yo voy a tomar en cuenta sus acotaciones, muchachos. Y ya que ella mencionó ese dato curioso médico, pues también tenemos que en esta articulación del tibio peroné, muchachos, esta cosa de aquí, ahí es donde va a ocurrir esa cantidad de terminaciones ligamentosas. Yo ligamentos no se los coloqué porque el miembro inferior es súper extenso y la verdad, ustedes no van a utilizar eso en un futuro, pero sí quiero que se lleven que el tobillo es altamente ligamentoso. Eso tiene una cantidad de ligamentos aquí, obviamente para proteger al maliolo, y uno de esos ligamentos es el tibio peroné astragalino, se llama así tal cual también, posterior, que es el que se compromete en los esguinces, muchachos. ¿Oyeron? Ok, tenemos aquí otra vista de lo que sería el pie, ¿verdad? Para que ustedes se lo lleven. Hace rato mencioné que el astrágalo es el huesito más grande, no me equivoqué. Quise decir que es el que se ancla con la tibia y el peroné, porque el más grande obviamente es el calcáneo, que es el huesito que está en todo el talón. Ese es nuestro taloncito. Obviamente se va a hacer más grande porque es casi abarcar la cuarta parte del pie. Entonces, quiero que... Yo creo que dijo que era el más importante, no el más grande. Porque Ok. se conectaba Yo pensé que yo lo coloqué como el más grande. No, el más grande es el calcáneo. Sí lo mencioné, yo lo dije por ahí. Así que quiero que se lleven eso. El calcáneo es el más grande del pie. ¿Cuál es el más grande de la mano, muchachos? El metatarso. El grande. Ajá. Vamos bien, vamos bien. Ok. La pegó. Los muchachos de los miembros inferiores son complicados. Se los quise resumir también porque realmente yo creo que hay una persona que da deporte. Ustedes saben que los músculos son bastante complicados y tienen mucha inserción y más la pierna, ¿ok? Pero vamos a dividirlo de esta forma para facilitar su estudio. Tenemos que los músculos de la parte inferior, es decir, de la pierna, tenemos el compartimiento posterior. El posterior va a estar dado por el bíceps crural, el semimembranoso y el semitendinoso. Ya lo vamos a ver en imágenes para que se guíen. Tenemos el compartimiento medial y tenemos el anterior. Obviamente, posterior, medial y anterior se refiere a la posición en la que lo estamos viendo. Posterior es La parte de atrás. correctamente. Tenemos aquí el compartimiento posterior, muchachos, el bíceps crural. Ese músculo que en el gimnasio nos No, pues ese es el mismo que dicen bíceps femoral. En ese gimnasio full, pues. Ese es el que todo el mundo quiere marcar, el bíceps crural. ¿Por qué se Haciendo le puro llama peso muerto. bíceps? Es el mismo de bíceps femoral. Sí, pero acuérdense que el nombre se da de bíceps, tríceps y cuádriceps porque tiene 2, 3 y 4 cabezas de inserción. ¿Ok? Por eso se llama así. Acuérdense que bíceps, tríceps y cuádriceps se trata de cabezas del músculo. ¿De cuántas tiene? Obviamente el bíceps tiene 2, porque dice bi. Tenemos que es la parte de origen, el isquion. Acuérdense que el isquion viene de ¿dónde? ¿Dónde está el isquion, muchachos? Es el coxal. De la cintura
La parte de En la atrás. tibia. Posterior, El en la parte coxer. En la posterior. tibia. Sí, pero ¿en qué huesito? Acuérdense que dijimos que el coxal tiene En el isquio, ilio. pube. En el coxal. Exactamente, está en el coxal, muchachos. Lo vamos a guiar por allí. Entonces, su origen, ya ustedes saben qué es la parte coxal. Obviamente los libros lo van a decir más extenso porque yo la mayoría de las cosas las saco por cosas médicas y los nombres van a ser más complejos, pero por eso me gusta que presten atención a la clase porque yo se los doy de manera más coloquial. ¿Ok? Tenemos que si hay dos cabezas, porque es bíceps crural, ¿verdad? O bíceps femoral, como me lo mencionaron por ahí, es lo mismo, se puede mencionar de las dos maneras. Femoral y crural es lo mismo, son sinónimos. Acuérdense que en anatomía todo tiene demasiados nombres. ¿Ok? El origen, tenemos una parte larga, que es esta que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué decimos que esta? Porque decimos que la parte larga viene desde la pelvis. Imagínense ustedes, viene desde la pelvis, de específicamente la tuberosidad isquiática. Y tenemos una porción corta o parte corta, como le quieran llamar, que viene de la cresta supracondilia lateral del fémur. Es decir, fémur, muchachos. La parte larga viene ¿de dónde? De la pelvis. Y la parte corta viene ¿de dónde? Del fémur. ¿Ok? No se vayan a enredar con esos nombres largos porque realmente tampoco voy a ser tan mala para ponerle eso porque eso es netamente médico. Y la inserción va a ser el peroné, ¿ok? El peroné, la parte condilia externa tibial, es decir, parte de la tibia también, y el ligamento colateral, que el ligamento colateral, yo no toqué ligamentos, pero el ligamento colateral es la rodilla, muchachos, es la rodilla. ¿Ok? Entonces, ¿dónde decimos que es la inserción? Peroné, parte de la tibia y rodilla. ¿Ok? Espero lo estén anotando, porque se lo estoy dejando es bombita. Ok. Tenemos luego el semitendinoso. El semitendinoso, muchachos, es este. ¿Ok? Este que está aquí. Ese semitendinoso, ¿verdad? Tiene su origen en la tuberosidad isquiática. ¿Qué dijimos que la tuberosidad isquiática? El isquio. Sigue siendo su inserción, ay Dios, sigue siendo su inserción en la pelvis. Ya, déjenme poner a cargar la computadora. Aquí se me va a descargar aquí. Ajá. Sigue siendo su origen la pelvis, muchachos, y su inserción la tibia. Obviamente, si la mayoría de estos músculos se insertan en el peroné y la tibia, la movilidad y la protección va a ser ¿para quién? Para el peroné y la tibia. Y la función principal de estos compartimientos posteriores, es decir, estos tres músculos que están aquí, es la flexión y extensión del muslo, ¿ok? Y el semimembranoso, que es este que está aquí, que es la última imagen, tiene su origen también en la pelvis, muchachos, y la inserción en la tibia. Disculpe, ¿la flexión y la extensión también? Sí, la flexión y la extensión. Acuérdense que son músculos que están en la parte de atrás. Obviamente, con ayuda de los otros también hacen flexión y extensión, pero debido a... Pero la flexión no se encargaría del cuádriceps. Perdón, Sí, la extensión, disculpe. La extensión también lo hace el cuádriceps, muchachos, pero acuérdense que cuando hablamos de inserción, la inserción también me determina mucho el movimiento. ¿Se acuerdan que se los mencioné en el miembro superior? Sí. Que donde se hay... inserta un músculo y es donde influye el movimiento. Exactamente. Entonces vemos que la mayoría, casi todos estos, bueno, todos, exactamente todos, porque vemos que todos su origen son en pelvis y se insertan en diáfisis tibial, hacen flexión, muchachos, porque la tibia es la parte prácticamente no del muslo, sino de la parte de abajo. Entonces hace como una red muscular. Y ya lo van a ver en otra imagen, creo que coloqué, que literalmente los músculos de la pierna van todos entrelazados. No es como que, ay, tengo este músculo y ya. No, literalmente para hacer una disección de pierna hay que fajarse. No lo he hecho, obviamente, pero se ve que es complicado porque los músculos están
todos ligados por sus tipos de inserción y por su origen, ¿ok? Tenemos el compartimiento medial, este tiene obviamente más músculos. No me voy a extender mucho aquí porque quiero que se lleven que aquí tenemos el pectíneo. El pectíneo es este huesito que se ve aquí, este se inserta no en el isquion, sino en el pubis. Acuérdense que el pubis va más a la parte del coxis, ¿ok? Es más la parte posterior, es más hacia glúteos. Ese pectineo, su origen va a ser obviamente el pubis y su inserción tiene su línea pectínea del fémur. Su inserción es el fémur. El libro lo describe como línea pectínea porque acuérdense que dijimos que el fémur tiene muchas líneas en todo su esplendor que se utiliza precisamente ¿para qué, muchachos? Para esta cantidad de músculos que están en la parte inferior del cuerpo. ¿Ok? Tenemos que tener algo bastante importante. El pectíneo está inervado por el femoral. ¿Ok? El nervio femoral es el que está encargado del pectíneo. Todos los músculos anteriores, o sea, estos tres que mencioné antes, tienen como nervio principal el ciático, ¿ok? El asiático, como le dicen los pacientes. El asiático, doctora, me duele el asiático. Bueno, el nervio ciático, muchachos, es el que está encargado de esa parte posterior. Por eso se los coloqué aquí al lado. El pectíneo va más hacia el nervio femoral, es decir, el nervio femoral suele abrazar más a la parte posterior del cuerpo, es decir, a donde está el coxis, donde está el glúteo. Y con respecto a los demás, como son el recto interno, que también su origen es en el pubis y su inserción es en la tibia, vemos que el pectíneo es en el fémur, el otro es en la tibia, ¿ok? Tenemos que el aductor, que es otro músculo que se encuentra en porción medial, que aquí no hay una foto, pero es como que está, este que está aquí, por decirlo así, porque tenemos tres y estos son los que los abrazan, todos estos que están aquí, que se ven de esta estructura, pero el medial o el mediano es el que está, valga la redundancia, en el medio de esa estructura. Tenemos que se denominan como primero, segundo y tercer abductor. ¿Ok? El aductor mediano, que es este que está aquí, es el primer aductor. Su origen sigue siendo pubis, muchachos, pero su inserción no es en un hueso, sino en el músculo pectineo, que es este que está aquí. Vemos que este mismo hace un reborde, ¿verdad? Y se vuelve a insertar todos aquí. Eso quiero que se lleven de los músculos del compartimiento medial. Todos ellos se van a relacionar entre sí porque todos hacen como una fibra muscular. Eso no suele suceder mucho en el cuerpo, pero en las piernas, ¿verdad? Los músculos se cruzan, ¿ok? Porque viene desde un origen y sale desde otro y hacen como es así como está en la imagen. Ven que hace como ese tipo de enredadera que está aquí, que es esta cosa que está aquí, es lo que hace como esa red muscular que les estoy mencionando. Y luego tenemos el aductor menor y el mayor, que sigue igual, muchachos, originándose en el pubis, pero el aductor menor se inserta en parte del fémur, o sea, en una de esas líneas que tiene el fémur en su esplendor. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de esto? Yo sé que es complejo, pero quiero que se lleven que en el compartimento medial hay tres aductores. El aductor mediano es el primer aductor, el aductor menor es el segundo aductor y el aductor mayor es el tercer aductor. ¿Ok? Todos se originan en el pubis y solamente el mediano es el que se inserta con otro músculo. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Profe, disculpe el atrevimiento. Si puede aclarar duda ahorita, llego a la luz aquí. Voy a conectar la PC desde la planta a la electricidad. Voy a detener la grabación y voy a retomarla cuando vuelva. Si no vuelvo dentro de un minuto, continúe la clase normal. Pero si me puede esperar por lo menos un minuto. Pero es que se va a hacer muy tarde, muchas son las 9:20.
Pero hazlo No, es y un minuto. Luego. Ya te va a estoy hacer apagando la tarde. computadora. Ya estoy apagando la computadora. Andando, rapidito, mucho tú. Si ustedes no tienen problema, porque después no vayan a decir que los tengo clavados hasta las 10:30, que soy mala. Elga, vale. Ahorita sí ninguno tiene dudas, ¿vale? mayor, ¿cuál es, doctora? En la inserción no lo coloqué, muchachos, precisamente porque el aductor mayor hace una red más compleja que no voy a explicar porque es algo que es de incomprensión médica. Pero el aductor mayor, o lo pueden buscar, o el tercer aductor, hace una red muscular junto al aductor mediano y el aductor menor. Pero el mediano se va a la parte de la tibia y el menor se va a la parte de la rodilla. Por eso no lo expliqué, porque era un enredo. Entonces, obviamente, si no se los voy a colocar en el examen, ¿para qué explicarlo? Pero ya saben que el aductor mayor hace una red más compleja, ¿ok? Por eso no lo coloqué, porque eso no tiene o sea, eso no les va a servir, muchachos, en un futuro. ¿Ok? Profe, pero el trabajo de esos aductores es prácticamente rellenar el muslo completo, porque hay personas que cuando se les dañan los músculos quedan así como huecos y como que pierden movilidad y no tienen estabilidad y tienen que usar lo que son las amuletas. Exactamente. Lo que pasa, ya la parte ósea, pues es más para usar muletas también tiene que haber un componente óseo. Pero con respecto a lo que tú dices de la parte muscular, de que sí, es para rellenar la pierna totalmente. O sea, búsquense imágenes o sea, ustedes como curiosos de manera, en Google, ven que allí hay fotos en donde salen muslos, que aquí sale un músculo, aquí sale otro, parece una red, literalmente parece como si fuera un trenzado. Profe, Y una es por eso. preguntita. Ajá. Cuando el músculo se atrofia, ya no agarra como que dice su posición normal. Sí, lo agarro. O sea, Dependiendo. yo se lo pregunto, es porque una vez fui bueno, mi papá me acompañó para gimnasio, estamos haciendo pecho. Le metió tanto peso que el músculo se le contrajo y él tiene un hueco ahí en el pecho. Pero ¿no será que se le por lo desprendió de donde está incrustado en el hueso, o sea, el ligamento? O sea, el músculo. Ya sería un desprendimiento, porque la atrofia, sí, por lo menos en mi caso, que tuve en el muslo y en la pantorrilla, una rodillera con un cierre mágico, que era lo que me brindaba seguridad, pero la seguridad pasó de límite y me la apretaba de más. Me hizo un hueco tanto en el muslo como en la pantorrilla. Y con ejercicios y demás fue que a los años logré recuperarla. Por cierto, ya estoy ready para la grabación, profe. Puede continuar. Disculpe. Ok, muchachos. Entonces sí, mayormente el compartimiento medial hace esa red muscular que termina de formar el muslo como tal, ¿ok? Desde una parte media, obviamente. Y bueno, tenemos que estos tres que están aquí, tanto el recto interno, el aductor mediano y el aductor menor, tiene como principal nervio el obturador. ¿Por qué lo asocio más al menor? Porque el menor que está la flechita aquí directa. Porque el menor es el que está más asociado al ser nervio obturador. Porque el recto interno y el aductor mediano tienen ciertas porciones del nervio femoral, pero no completamente como es el pectilíneo, ¿me entienden? Acuérdense que todo se junta, eso está todo fibrosado allí, todo junto, todo unido. Entonces, por eso no quise extenderme más aquí porque sé que va a ser complicado. Y con respecto al aductor mayor, el nervio que más se asocia a es el tibial, ¿ok? Si yo aquí, una de las preguntas del examen que quiero que se queden porque va a ir y no quiero que se confundan. El aductor mayor es nervio tibial plenamente, no tiene otro nervio. El recto interno tiene varios nervios, obviamente, el nervio femoral, el nervio obturador, pero por eso no lo menciono en ningún lado, ¿ok? Porque se puede haber un ligado, puede haber un ligadito de nervio. Mientras que
El aductor menor sí tiene como relación directa el nervio obturador, al igual que el pectineo con el nervio femoral. ¿Ok? La función de este compartimiento prácticamente es la misma, muchachos. Flexión, aducción, pero se agrega la rotación. ¿Alguien se puede hacer una idea de por qué se hace la rotación también? Porque abraza todo el músculo, muchachos. Abraza todo el músculo y también se acerca a lo que es la tibia. ¿Y dónde está la tibia? Hace la rodilla, ¿verdad? Parte de la rodilla. Entonces, el compartimiento medial abraza más que todo la rodilla. Y por eso es que se da la rotación interna, porque abraza la rodilla. ¿Ok? Ok, y con respecto al compartimiento anterior que les puse esa imagen allí, tenemos los psoas, ¿ok? Los psoas son bastante importantes en lo que es el ámbito médico porque hay muchas veces que hay órganos que van de ese ladito. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento lo han operado del apéndice, les hacen todos esos movimientos de la pierna y le suben la pierna y le ponen la pierna con la cadera y le aprietan la pierna. Es porque ese psoas se extiende hacia parte del abdomen, muchachos. Así de largo es ese músculo que da también hacia las últimas partes de atrás de lo que son las lumbares, es decir, las vértebras. Cuando hay una apendicitis, eso se inflama a tal nivel de que cuando se alza la pierna y se pone hacia la cadera y se hace esa maniobra que se llama maniobra de psoas, por cierto, y duele, porque hay dolor así de que te duele muchísimo en la parte abdominal, significa que hay algo que está inflamando ese músculo también. Es decir, el apéndice que está en todo su auge ahí inflamatorio, ¿verdad? Entonces eso es un dato curioso, eso no se los voy a preguntar, pero es bastante curioso porque realmente para nosotros es muy importante el psoas. Y tenemos lo que sería el origen de que bueno, se divide. El psoas mayor, ¿verdad? Está un poquito más alto que lo que sería el menor, obviamente, y todos van a ir como desde a partir de la no sé si, no recuerdo si es la sexta vértebra, pero van a estar en contacto con las vértebras, ¿ok? Y el ilíaco tiene su origen en la fosa ilíaca, es decir, pelvis. Se lo coloqué aquí al ladito para que no se confundan con los nombres que suelen ser muy extensos, ¿verdad? Porque cada hueso tiene su estructura, como ya se han dado cuenta. Cada línea tiene un nombre. Entonces, la inserción de lo que sería este músculo, ¿verdad? Sería el trocante menor, pero del fémur. ¿Se acuerdan esa estructura que vimos allá en el fémur, que es como una protuberancia? Como una protuberancia. Correctamente. Sí, sí, correcto. Allí se va a insertar ese psoas ilíaco, se llama así, completo, ¿ok? Porque tenemos la parte ilíaca y tenemos el psoas menor y mayor. Es decir, cuando hablamos de psoas ilíaco, no hablamos de un solo músculo, hablamos de 3 caras, muchachos, 3 musculitos que al final forman uno solo, ¿ok? Quiero que estén pendientes de eso. No es que es uno solo, son 3 que forman uno y por eso se llama psoas ilíaco. Ok. Venimos con el compartimiento anterior de igual forma, que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral es el de la parte de adelante. El cuádriceps femoral es encargado del 60% de la extensión del muslo, al igual que los demás, sí, pero el cuádriceps es el que más está asociado. El origen, pues bueno, muchachos, lamentablemente tiene muchos orígenes porque el cuádriceps tiene 4 caras. Acuérdense que 4 cabezas, ¿verdad? Que dijimos que por eso se llama bíceps, tríceps y cuádriceps, porque tiene 4 caras, ¿verdad? Tiene el vasto externo y el interno. El vasto externo y el interno se van a subdividir. Hay 2 tipos de vasto externo y 2 tipos de vasto interno, ¿ok? Entonces solamente se tienen que aprender vasto externo e interno de lo que sería el cuádriceps. El vasto externo tiene su inserción en el
o su origen, perdón, en el fémur. ¿En dónde exactamente? En el trocánter. ¿Y el trocánter es qué? ¿La protuberancia mayor o menor? Es una pregunta. Mayor. ¿Cómo dice? La mayor. Correcto, muchachos, es la mayor. Su inserción es el borde lateral de la rótula. Con que en dado caso yo pregunte cuál es la inserción del cuádriceps femoral, ustedes me ponen rótula y yo voy a ser la más feliz del mundo, ¿ok? No tienen que ponerme todo eso, pero ya ustedes saben que es rótula. Ok. Y luego tenemos el vasto interno, que su origen es la línea áspera y línea intertrocanteria del fémur. Acuérdense que lo repito otra vez porque sé que me lo van a preguntar en el examen. Las líneas, exacto, son surcos que tiene el hueso, muchachos. Hay muchas diapositivas que van a decir línea del tal del fémur. Línea del tal, yo se lo puse fémur como tal porque cada estructura en un hueso, y aquí se los coloqué literal en un dibujito que dice línea áspera, es una línea que literalmente pasa por el hueso y eso tiene un nombre. Entonces es complicado. Y tenemos que en el vasto interno la inserción es la rótula igual. Así que si yo les pregunto que dónde se inserta el cuádriceps, ustedes van a responder o seleccionar rótula. Y ya está. ¿Ok? Capichi, me están entendiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Capichi. Sí. Tenemos el compartimiento anterior, ¿ok? En donde es la batata, muchachos. El compartimiento anterior es la batata, la pierna, esa última parte posterior de la pierna, ¿ok? Tenemos el músculo que nosotros nos podemos tocar y todo, ¿verdad? La batata, que se le conoce también como gemelar, es el gastrocnemio. Se llama así, pero se conoce también por gemelar. Es más fácil aprenderse gemelar, pero ustedes Son saben dos que músculos. ¿Ah? Son dos músculos. Correcto. Ahí no se le menciona, no se le coloca bi al nombre porque ellos no se asocian con la inserción. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? El Están separados. sartorio, que es este huesito, este músculo que está aquí arriba, este sartorio que está aquí, que ahí lo menciona, su origen es la espina ilíaca. Es decir, eso es, ¿en dónde, muchachos? La espina ilíaca que dijimos que era en dónde. La pelvis. En el coxal. Correcto. Imagínense. Coxal. Correctamente. Imagínense ese hueso, ese músculo, tengo la palabra hueso, Dios. Ese musculito va desde allá arriba y baja. Por eso les digo, los músculos de las piernas son difíciles de aprenderse su origen y su extensión completamente porque son una red muscular, tanto por posterior como por anterior. ¿Ok? Entonces tenemos que el sartorio tiene su origen en la espina ilíaca anteroposterior, obviamente, porque si es anteroposterior va a la parte, aquí estamos De viendo la adelante parte hacia atrás. Exactamente. ¿Y dónde está la espina ilíaca? En la pelvis. Obviamente va a ir de adelante hacia atrás porque eso va a ser un recorrido. ¿Me entienden? Entonces, la inserción de este musculito del sartorio, que es este delgadito que vemos aquí arriba, va a ser en la tibia. Y el músculo gastrocnemio, que es el gemelar, que se llama gemelar porque son parecidos, pero no están en la misma inserción. La inserción de este es el tendón de Aquiles, ¿ok? El tendón de Aquiles es este, muchachos. Este que está aquí, el del talón. Literalmente, él se inserta en el talón, ¿ok? Pero uno se origina en la tibia y el otro en la pelvis, por eso no se le menciona como bigastronemio o no, se llama gemelar porque son parecidos, pero no tienen la misma, ¿cómo se llama? El mismo origen, ¿ok? Y luego tenemos lo que es el tríceps sural, ¿verdad? Que son estos tres musculitos aquí, este y este, se le denomina de esa manera porque el tríceps sural es este conjunto entre el gemelar y el soleus. Exactamente. Y el soleus. El soleus es este musculito que está aquí, que está entre los dos gemelares. Acuérdense que el sartorio es este
y el soleus es este, no es lo mismo, muchachos. El sartorio está arriba, esto está aquí, aquí no se ve. Y el soleus es este que está aquí abajo, ¿ok? Entonces, ya sabemos que ese término de tríceps sural que une el gastronemio con el soleo es lo que se llama así, pues. No es que sea otro músculo, sino que ese es un nombre que se le da a esos tres músculos. Profe, el talón de Aquiles lo comprenden los tres tendones o ligamentos, no sé, las terminaciones de esos músculos, en la parte de abajo. Sí, aparte de eso, también se unen con los colaterales del talón, se unen con los ligamentos astragalinos peroneos, con todo eso, muchachos. Por eso les digo, cuando termine la clase, que ya vamos a terminar, les voy a mandar una foto que no se las quise colocar por no confundirlos, pero ya van a ver que el pie está altamente en ligamentos, ¿ok? Porque se tiene, obviamente, por ser el soporte de dos estructuras óseas complejas, tanto la rodilla como el fémur, que son los huesos más pesados, obviamente el ligamento iba a ser más extenso y van a tener muchísimos más. Yo creo que en el pie hay como 6 ligamentos en ese solo vendaje ligamentoso, imagínense usted. Pero eso no va para el examen, gracias a Dios. Luego tenemos, ¿verdad? La parte glútea, ¿ok? La parte glútea tenemos los aductores, ¿verdad? Que también son parte del glúteo medio y menor. Y tenemos los rotadores, que los rotadores están conformados, que son la parte de aquí abajo, que están más anclados a la cabeza del fémur, desde la parte posterior, muchachos, acuérdense que aquí estamos viendo la parte posterior, las nalgas. Estos son los glúteos de ese paciente que estamos estudiando aquí. Tenemos el extensor o el glúteo mayor, que es este que está aquí, y ese glúteo mayor es el más apical, es decir, el que nosotros tenemos de manera más superficial, por así decirlo. El más grande. Exactamente. Y este aductor y rotadores son los que están por debajo de este glúteo mayor. El glúteo mayor está primero. Estos están más adheridos al hueso y estos están más adheridos a estos. ¿Me entienden? O sea, este va por encima y estos son los que están más profundos. ¿Ok? Eso es lo que quiero que... Sí. Eso es lo que quiero que se lleven. De aquí puede salir la pregunta, ¿cuál es el músculo que está más superficial en la región glútea? Glúteo mayor, listo, no hay otro por medio. ¿Y cuáles son los músculos que están más internos en la región glútea? Aductores, glúteo medio y menor, y rotadores, que son piriforme, obturador interno, gemelos y cuadrado femoral, que son estos que están aquí. Lamentablemente son muchísimos, pero solamente voy a hacer preguntas sencillas sobre esto, muchachos. Yo sé que los músculos son extensos. Profe, ¿Okay? ¿esos son músculos encima de otro músculo? Sí, exactamente, básicamente. Estos músculos, que es el glúteo mayor, es el que está más superficial, y estos que están aquí son los que están por debajo de ese glúteo mayor. ¿Ok? Estos son los que me dan soporte al huesito y los que están anclados a la coxal. Es decir, si yo les pregunto cuáles son los músculos que están más adheridos a la región coxal en glúteos, son los aductores y los rotadores. Ya, listo, no nos vamos a meter más para allá. Aductores y rotadores, muchachos. Listo. Ok, esto se los coloqué desde una vista, está bastante borrosita la imagen, pero también son parte de los músculos glúteos, que tenemos el mayor de una vista lateral, obviamente, porque aquí se ve que la vértebra está en una forma lateral, es decir, estamos viendo un ángulo lateral, para que ustedes vean que el músculo mayor está por encima, pero igual se pueden observar las otras estructuras. Pero este es el más grande, así que eso suele arropar la mayoría de los demás músculos. Tenemos el glúteo medio, ¿verdad? Que va más hacia las caderas, muchachos. El glúteo medio se extiende hacia caderas, y tenemos el glúteo menor, que va a estar más hacia el coxal.
¿Ok? Aquí tenemos otra imagen, aquí se los dejo, es para que ustedes asocien, pero miren cómo aquí está diseccionado, aquí quitaron el glúteo mayor y ven que el glúteo medio, el menor y el interno estaban arropados por ese glúteo mayor, que aquí sí lo vemos, y obviamente como aquí está el glúteo mayor, no vemos los rotadores y no vemos los aductores, que son estos que están aquí, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias muchachos, les dejé mi piolín para que tengan una feliz noche, pero jaja, vamos a hacer una dinámica distinta hoy, ¿verdad? Les voy a mandar el link para que juguemos. Y yo soy literalmente Selmo en estos momentos. Ay, no. Ok. Ya les voy a pasar el link. Ese somos nosotros, así como Mejía, que, ¿Por dónde ¿qué nos es van a esto? pasar el link? Profe, ¿puede ir Ya se los voy a explicando en qué pasar. consiste la dinámica? Por el chat. La dinámica es un jueguito, muchachos, de lo que más hablamos de miembro superior, ¿ok? Es como un quiz que solamente va a ser evaluado para el quien lo responda primero. Obviamente voy a evaluar que todos entraran porque si no lo presenta, vamos a tener problemas. Pero todos tienen que jugarlo. Ya les voy a pasar el link porque no sé. ¿Cuándo? Ya voy. Es que no escuché la parte anterior porque en mi internet se volvió loco. Buena excusa, Josmarky, buena excusa. No, en serio, llegó la luz y el wifi está loco acá. Se los voy a pasar por WhatsApp, muchachos. Ok, profe. Ok, les va a pedir como una clave para que jueguen, ¿verdad? Y yo les voy a dar el código aquí en clase. O sea, se los voy a dictar para que ustedes entren y me conversen cómo van las preguntas y así. Hice esa dinámica por dos razones, muchachos. Una, porque es algo distinto. Y segundo, porque obviamente al agregarle un tema al miembro inferior, hay muchas cosas que obviamente para el examen no se van a aprender totalmente por la terminología. Y ustedes ya saben con respecto a lo que les estoy mandando, en qué me voy a orientar, y si no se saben tal término, ustedes saben que lo van a buscar porque eso va para el examen, ¿ok? Así que bueno. No, ahora, profesor, mucho contenido, hágalo en pareja. Nice. Ajá, voy a pasar lista, muchachos, voy a pasar lista. Voy a pasar asistencia. Isleris Acevedo, yo sé que está porque ella... Rubén Acosta. Presente, profesora. Johnny Acosta. Presente. Alma Humberto, yo sé que me dijo que sí. Betsaida Alvarado. Jonathan Alvarado. Ok. Jennifer Álvarez. Presente. Rosibet Angarita. Roxana Angarita. María Laura Aragosa. Presente.